Bienvenidos a todos aquí a otra sesión de CEFA 2020. Aquí desde Aruba. Hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de la economía circular y acerca de algunos temas que a mí me gustaría y les propongo que hablemos en un lenguaje muy fácil, muy directo, muy sucinto, porque a veces ustedes hablan de manera muy técnica y espero que la gente como yo, que entienden solamente un poquito de lo que ustedes hablan, entiendan más conceptos, que entiendan todo esto. El día de hoy tenemos 5 expertos que vienen de diferentes partes del mundo. Tenemos a Ken Alston de los Estados Unidos, tenemos a Andrea Herrera por parte de las damas de Colombia, Luisa Kenji, canadiense. Tenemos a Alexandre Gobrup de Brasil y Rob Omen de Holanda. Bueno, mi primera pregunta en todo esto, hablando acerca de los beneficios de la economía circular, es que nosotros estamos aquí en Aruba, ¿sí? Y creo que el 95% de los ingresos en la isla, vienen del turismo o ecoturismo, ¿correcto? Nosotros estamos en las Américas, en donde tenemos recursos naturales, muchísimos recursos naturales. ¿Cómo es que este ecoturismo sostenible nos va a ofrecer oportunidades a las Américas? Simplemente mirando como el alcance de la economía circular. Alex, por favor. Muchísimas gracias, Jorge. Es genial estar aquí en otra sesión de CEFA otra vez. Estamos aquí en conjunto ofreciendo este panel a muchos sitios en las Américas y en Europa también. Y las personas parecen estar más enfocadas en los negocios, en los temas de las Américas, especialmente porque sabemos que la economía circular, que la mayoría de las personas conocen, o que la mayoría de los documentos y los estudios sobre economía circular que existen están hechos es para el contexto de Europa. Ahora que la economía circular, después de 10 años, he estado trabajando con la economía circular ya, empezando con Cradle to Cradle en 2010 en Brasil. En este momento ya ustedes por fin han combinado, las universidades, el gobierno y el sector privado ya se han unido en el foco común, ya han estado empezando a entender que la economía circular se puede aplicar y puede llegar a tener muchos beneficios para la realidad de las Américas, especialmente para países en vía de desarrollo, lo cual es un beneficio completamente diferente. Los beneficios aquí son diferentes que están buscando los europeos. Y cuando hablamos acerca del ecoturismo en Aruba, lo que yo creo es que, bueno, yo vengo de Brasil. Brasil es muy turístico, obviamente. No es la actividad principal, por supuesto, o el principal componente de ingresos del país, pero estás hablando del contexto de este lugar. Por lo tanto, es importante ver que la economía circular no es una meta en sí. La economía circular es una manera de llegar a una meta que tenga sentido para las personas del lugar. Así que si estás hablando de un territorio que es una isla, igual podría ser un pueblo pequeño, una ciudad pequeña. En Sudamérica, en este momento estamos trabajando en la hoja de ruta de Brasil, México, Uruguay, Chile. Y el intercambio de experiencia entre estos 4 países ha sido fantástico. Entonces se pueden tener diferentes escalas y beneficios. Si, si ves, por ejemplo, que para Aruba, si miras Aruba, verás que es importante encontrar una manera de hacer que el turismo sea más responsable y más sostenible como meta para las personas que están aquí, que pueden realmente dejar beneficios. Digamos que tenemos en una isla, bueno, yo también vivo en una isla en Brasil. En Brasil esa isla está muy cerquita
al país. Entonces no es como Aruba, por ejemplo, pero al mismo tiempo yo también veo que todo lo que ingresa a la isla tiene que ser de mucho valor, tiene que valorársele tanto como se pueda. No se puede simplemente importar cosas de un solo uso y desecharlas. Esa no es la manera más inteligente, no es la manera correcta de ser sostenibles. Entonces estoy tratando de decir que el turismo, cuando hablas acerca del turismo, no estamos hablando simplemente de personas, estamos hablando de vasos de vidrio, estamos hablando de agua, estamos hablando de energía, estamos hablando de cómo se utiliza la tierra, el territorio, el terreno por los hoteles, cómo es que, cuál es el perfil del comercio. Es decir, hay muchos temas que la economía circular puede encarar. Entonces, definitivamente podemos volver a tocar este punto, pero por ahora lo voy a dejar hasta ahí. El enfoque en Brasil es el de encontrar tres líneas. Una línea es lo que queremos, de lo que queremos salir. Entonces tenemos que gestionar las fallas del sistema lineal en el turismo, en este caso. ¿Qué es lo que no está bien? ¿Qué es lo que no está yendo en la manera en que nosotros queremos que vaya de manera sostenible y responsable? Eso lo tenemos que gestionar y lo tenemos que manejar. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Esa es la línea número uno. Ahora, la línea número dos es ¿en qué queremos innovar? No sé si tienen una diapositiva que lo pueda mostrar, pero si innovamos, tenemos que poner los esfuerzos para crear el ambiente y para que las personas innoven desde esta perspectiva, desde esta nuestra perspectiva. Allí es donde la economía circular te puede ayudar mucho, porque primero hay que entender lo que es lineal y segundo lo que es circular y qué es de qué punto quieres hacer la transición, a qué punto, hacia una isla más sostenible en este caso, que quizás ustedes puedan utilizar las metas de desarrollo sostenible para llegar a esa precisamente sostenibilidad. Y el tercer aspecto es saber qué se quiere para el futuro, lo que significa que uno va a tener que tener una visión de los beneficios que quiere. Esta visión tiene que ser muy atractiva para poder tener un turismo que sea completamente sostenible en una isla. Lo que está implícito en ese tipo de turismo es que todo lo que llega a la isla se queda en la isla, pero con valor. Ese puede llegar a ser un mensaje muy, muy poderoso. ¿Y cómo hacerlo? Vamos a descubrirlo. Vamos a hablar con diferentes expertos para enterarnos. Hasta ahí lo voy a dejar, pero definitivamente creo que el problema debería ser encarado desde esta perspectiva. Bueno, espera un segundito porque quiero continuar con Luis, porque Luis nos dijo que él iba a hablar acerca de la demanda del ecoturismo. Pues yo quiero entrar más en materia en ese aspecto porque pienso que eso es muy interesante. Yo creo que lo que dijiste, todos esos conceptos hacen que el ecoturismo sea más valioso para los turistas y para las personas. Lo tiene que ser, exacto, para las personas de la isla. Bueno, Luis, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Es genial poder unírmeles. En este momento me puedo unir solamente de manera virtual. Y yo creo que la pregunta que haces es muy importante y es especialmente valiosa para esta conferencia. Quizás un punto de partida con esto es entender la distinción entre lo que nosotros llamamos economía circular en comparación con la economía lineal. Y ya que nos pediste que habláramos, digamos, en un lenguaje muy coloquial, un ejemplo muy fácil para entender lo que es la línea lineal es el desecho plástico y otros desechos que se generan alrededor de nosotros todo el tiempo que no son biodegradables. Lo que sugiere la economía circular es que en vez de construir, consumir y desechar, lo que nosotros produzcamos debe quedarse en el sistema y tiene que circular tanto como sea posible, atravesando varios ciclos para poder optimizar su uso antes de desecharlo porque ya no lo podemos utilizar y en ese punto transformarlo en algo más. Entonces, para pasar de la economía circular hay que empezar tratando de entender
cómo, digamos, muchas personas interpretan esto de la economía circular como un asunto de los países desarrollados, pero no, no lo es. Definitivamente es una oportunidad para países en vía de desarrollo también, en áreas como Aruba, por ejemplo, en donde están ustedes en este momento, para poner en perspectiva qué tipo de desarrollo quieren obtener para sí mismos, qué es lo que se está generando, cuál es ese sistema que está contaminando y qué es lo que se puede sostener durante mucho tiempo y que le proporciona bienestar a las personas. Lo segundo que se le viene a la mente a las personas cuando piensan en economía circular es que se trata de la tecnología. Y sí, se trata de tecnología, pero también se trata de mirar a los sistemas tradicionales y mirar cómo modificar cosas que ya no sirven y ponerlas de nuevo en servicio a la sociedad y de la economía. Lo tercero es que, ya que mencionamos la economía mundial, casi parece que siempre estamos sugiriendo que la economía circular se trata de negocios solamente o de desarrollo de negocios. Definitivamente no es del todo cierto porque el propósito de los negocios es satisfacer las necesidades y los gustos de la sociedad, de los individuos que la componen. La cuestión ahora se va o se enfoca más en el turismo. Hemos visto muchos ejemplos de áreas prístinas en las que hay prácticas de turismo explotativo en vez de turismo regenerativo. El turismo explotativo, en esencia, significa que las personas llegan, disfrutan los paisajes o consumen los paisajes y los dejan peor de lo que los encontraron, porque muchas áreas, incluyendo Aruba, dependen de las finanzas del turismo para financiar otras cosas. Y por ello se ha creado una especie de dependencia, pero ¿qué tal si el turismo estuviera diseñado de tal manera que más allá de simplemente llegar a una idea superficial de respeto por la cultura y la naturaleza, qué tal si nos permitiera la participación de aquellos que vienen a visitar, de que entiendan la cultura, porque eso permite la creación de menos residuos y también permite que las personas lleguen, aprendan y se lleven aprendizajes. Por ejemplo, las prácticas tradicionales de las personas, cómo es que las personas allá participan con su medio ambiente y que se vayan con perspectivas más enriquecidas. ¿Qué tipo de servicios de hotelería se proporcionan? ¿Qué tipo de alimentos se proporcionan? ¿Qué tipo de economía el turismo contribuye? En vez de simplemente contribuir a una sociedad de desecho o contribuir a la degradación de la naturaleza y la cultura en donde esté tomando lugar ese turismo. Yo creo que esos principios son fundamentales al enfoque de economía circular. Muy bien. Querida Andrea, ¿qué nos dirías al respecto? Muy bien. Me gusta mucho cómo Luis explicó lo que es la economía circular. Primero explicando lo que es economía lineal, porque necesitamos un sistema que funcione diferente. Y yo creo que es importante reconocer que cuando comenzamos con la primera revolución industrial, el enfoque era tomar recursos naturales y darlos por sentado. Los pensábamos como si fueran infinitos, pero no considerábamos los efectos colaterales de esta producción, de la economía lineal, la cual es polución, pérdida de biodiversidad. Y cuando mencionas el turismo, yo creo que este es uno de los servicios de ecosistemas que la naturaleza proporciona para nosotros. Si estamos obteniendo beneficios del ecoturismo, de invitar a que las personas vengan a esta isla, invitar a las personas a esta isla para que vean los servicios de la naturaleza. Y es importante ver que si nosotros queremos continuar tomando, tomando ventaja de estos servicios ecosistémicos, no podremos dar por sentado los recursos naturales. Necesitamos comenzar a cuidarlos, no podemos continuar con la economía lineal, perdiendo los recursos, y en vez de ello, debemos pasar a ser más circulares. Muy bien. Ken, por favor, ¿nos ayudas con esto? Lo voy a intentar. Para mí, yo probablemente tengo la mayor cantidad de canas en este panel, así que he lidiado con esta cuestión durante más tiempo. Eso no necesariamente me da las mejores respuestas, ojo, pero sí significa que he estado intentando encontrarlas más tiempo.
Esto es parte de lo que hemos estado tratando de hacer durante más de 30 años. Hemos estado tratando de ser más sostenibles. Tenemos una idea que nos llamamos de la Comisión de London de 1987, que tenemos que mitigar los resultados colaterales de la revolución industrial, porque pasamos de mal a peor. Y sin embargo, por todo el esfuerzo que tenemos, que hemos hecho al ser sostenibles, incluso hemos llegado a ser menos sostenible que cuando surgió esa iniciativa. Entonces se nos está olvidando algo. No hemos visto algo. Hemos estado atrapados en este sistema lineal. No lo pensamos, pero es lo único que tenemos. La razón por la cual la economía circular se ha popularizado más es porque hoy en día tenemos una nueva manera de ver los flujos de materiales, cómo hacemos las cosas, cómo las personas interactúan en el mundo, que es mejor, pero hay una idea circular subyacente. Yo no trato de vender economía circular, o no lo estamos tratando de hacer, como se mencionó al principio. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué son las buenas cosas que queremos? ¿Qué es lo que queremos más? ¿Qué es lo que queremos hacer crecer? Queremos hacer crecer cosas buenas. No queremos hacer crecer procesos dañinos que lleven a más polución. Entonces, tenemos que cambiar algunas de las preguntas que hacemos. Cuando me remonto al periodo de tiempo en el que hemos estado mirando la sostenibilidad, incluso hoy en día hemos estado haciendo lo mismo, cómo ser menos malos. Hemos identificado que hemos estado lastimando el ecosistema y que no hemos estado trabajando adecuadamente ni respetando personas de muchas maneras, respetando la biodiversidad de otras especies. Hay que recordar que hay más especies que la de los seres humanos, por Dios. Y estamos tratando de ser menos malos, así que hablamos de cero residuos, menos residuos, pero no me interesa cero emisiones de carbono, porque estoy hecho de carbono. Quiero ser antes carbono positivo durante mucho tiempo. Yo creo que tenemos que cambiar mucho del lenguaje que hablamos, porque eso nos va a ayudar a cambiar las ideas y nuestras mentalidades hasta el punto de que miren, por ejemplo, que hoy en día pensamos que la economía circular se trata de la economía. A mí siempre me gusta ponerlo en términos de economía circular sostenible, porque tenemos procesos y sostenibles que son circulares, que igual son sostenibles. Cuando incorporamos la sostenibilidad, eso significa que podemos obtener el beneficio de estos 30 años de pensamiento y podemos reincorporar las tres E's. La economía sigue estando ahí, pero ahora le añadimos igualdad, que empieza con E en inglés. Entonces, tenemos lo mejor de la sostenibilidad, lo combinamos con la circularidad y ahí tenemos que mirar qué significa esto en la práctica. Ahí es donde vamos a pasar durante esta discusión. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que tener un cambio de concepto, un cambio de mentalidad para pensar de manera circular. Pero ¿eso qué significa para el turismo? Esa es una pregunta completamente diferente. Vamos a preguntarle a Rob acerca de ello porque yo tengo una siguiente pregunta respecto a este mismo tema, porque esto es muy interesante. De hecho, yo quería complementar lo que había dicho Ken. Em, la pregunta que nos estamos haciendo aquí es ¿cómo es que luce el ecoturismo sostenible? Creo que lo posicionaríamos como algo que hacemos extra o algo que es especial. En cambio, yo prefiero voltearlo al revés. En vez de nombrar los beneficios, vamos a mirar más bien qué pasa si no lo hacemos, si no tenemos ecoturismo sostenible. Si, por ejemplo, un hotel hace algo bueno, en la industria de hotelería y turismo reciben un premio. Cierto, se vuelven un ejemplo para los demás por ser sostenibles, se los ponen en un sitio único, cuando en realidad ese debería ser la posición más normal y los que no lo hagan, ese sí debería ser no sé, la posición especial. Se trata de encontrar las razones por las cuales hacerlo. A ver, encontrar las razones por las cuales ser más sostenible me parece al revés, debería ser al contrario, porque no lo estamos haciendo, no por qué hacerlo. Con la pandemia en la que estamos en este momento, si nosotros hubiéramos venido aquí hace un año, nos hubieran dicho algo así como, oh, ustedes tienen que hacerse una prueba médica. Si no, tienen que quedarse en cuarentena en su hotel, tienen que utilizar tapabocas. Y miren que en menos de un año, toda la isla
y las islas alrededor del mundo estaban en ese plan de salud y protección, pero de repente ya es posible desplegar, pues no sé, soluciones de alcohol para desinfectarse las manos, medidas de salud, en todos lados. Miremos el plástico, por ejemplo, el que viene de las botellas y cómo nuestros alimentos han sido empacados, etcétera. Yo creo que si nosotros realmente estamos dispuestos, podríamos eliminarlo en un año, la verdad. Pero el nivel de urgencia que hemos visto con la pandemia, ese nivel de urgencia no está siendo visto con respecto al medio ambiente. Y yo creo que la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es, ¿cómo podemos activar? Miren, es mi primera vez en Aruba. ¿Cómo podemos, junto con el gobierno de Aruba y con los hoteles locales, cómo nos podemos unir para decir, digamos, en los próximos 3 años resolvamos el problema del plástico? Hay un par de problemas más. ¿Y cómo es que podemos saltar a la acción? Se lo puede llamar ecoturismo sostenible, pero en realidad la meta es que eso sea la nueva normalidad. Esa es el área hacia donde deberíamos estar desarrollando nuevas ideas. Lo voy a dejar hasta ahí por ahora. Ahora, la meta principal de la economía circular es la de la sostenibilidad, ¿cierto? Así es como a la larga añadiremos valor. Hablando del turismo, así es como le podemos añadir valor a la región, al país o lo que sea. Ah, pero entonces, ¿cómo es que nosotros podemos en todas las Américas, porque tenemos muchos sitios con mucha naturaleza? Yo creo que 60 o 70% de la naturaleza, de los sitios naturales, están aquí en las Américas. ¿Cómo es que nosotros podemos, primero que todo, implementar la economía circular en lo que Rob decía, en las mentalidades de los gobiernos, las instituciones y en la mentalidad de las personas, la cultura de las personas? Porque de eso estabas hablando, Alex, acerca de la cultura. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, Luis? Realmente ya estás ingresando al meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Creo que hay un reconocimiento amplio en este momento de que sí necesitamos un enfoque, el enfoque que estamos dándole al desarrollo económico es muy necesario. Y es porque tenemos que satisfacer las necesidades de todo el mundo, pero con el sistema económico actual solo se están beneficiando unos pocos, no la mayoría, no estamos obteniendo los beneficios plenos de la economía. Entonces, respecto a dejando de lado la parte medioambiental, hay muchas injusticias sociales. Pero entonces, ¿cómo pasamos de una economía lineal a una economía circular? Varias cosas que se me vienen a la mente inmediatamente es que en el corazón de este tema, porque estamos hablando de la economía, están las finanzas. Tenemos instrumentos financieros, por ejemplo, préstamos bancarios, sistemas de préstamos, etcétera, que están diseñados para que por ejemplo, están diseñados para la primera mitad del siglo pasado y estamos pensando en actualizar nuestros sistemas económicos sin actualizar el sistema financiero que lo soporta. Así que necesitamos repensar cómo es que estamos financiando no solamente la economía circular, sino también la economía en general. Porque si comenzamos a hacer demasiada distinción o, digamos, dirigir dos economías paralelas, una circular y la otra lineal, eso contradice todo el propósito. Lo que estamos viendo es que hay un intento de tener las dos al mismo tiempo. Eso no se puede. Lo segundo es que tenemos que realmente repensar en dónde yace el valor de la economía y quién está jugando el papel principal. Los gobiernos gastan mucho dinero, mucho tiempo, mucho capital política, mucha política pública para poder apoyar a las corporaciones transnacionales, empresas multinacionales gigantescas y por supuesto cada una de ellas les da empleo a cientos de miles de empresas, personas, perdón, pero casi cada país, tanto desarrollados como en vías de desarrollo,
tienen también en su mayoría empresas pequeñas y medianas y se quedan por fuera de las políticas de diseño financiero y o ni siquiera tienen el poder de lobbying que tienen las corporaciones poderosas. Así que si comenzamos a repensar las economías de manera que empoderemos de cierta manera un desarrollo desde el principio, desde el origen de las ideas, para poder satisfacer necesidades y modificar los instrumentos de distribución, posicionar las MIPIMES eh, como opciones para resolver temas ambientales y sociales a nivel local. Entonces, revitalizaremos un área que durante mucho tiempo había estado en estado de estupor. Y esto aplica especialmente para los países en vías de desarrollo. La tercera parte se trata de financiación para la innovación. Hemos ensayado y probado varios modelos que funcionan, pero nos atascamos ahí. Y no estamos hablando de un modelo económico aquí que es circular. No estamos al mismo tiempo hablando de la innovación en algunos de estos países. Entonces, realmente necesitamos implementar políticas públicas sobre finanzas que apoyen la innovación a nivel local y tenemos que asegurarnos de que haya una inversión sustancial por parte del público. Y hablando de inversión, y ahí es donde generalmente se nos queda la gente por fuera, el hecho de que tengamos que explicar un concepto tan central para la sostenibilidad como la economía circular una y otra vez significa que le hemos dado un enfoque demasiado experto. En realidad de lo que estamos hablando es del sustento de las personas, el bienestar de las personas, el motor central de nuestras sociedades, ¿cierto? No podemos tener una agenda de expertos con mucho tecnicismo y esperar que todo el mundo se involucre en esta agenda. No todo el mundo es un experto, no todo el mundo se reúne con sus familias a hablar de economía circular. Tenemos que llegar al nivel en el que las personas participen desde muchas áreas, incluso con apoyo y entusiasmo a la transformación de nuestras economías presentes. Muy bien, muchas gracias. Sí, por favor. Me encantó lo que dijiste. Mm, Me gustó eso de tomarse la economía circular como por acecho. Como alguien que ha estado investigando estos temas desde hace mucho tiempo, uno podría pensarlo como, digamos, tomarlo como algo conceptual que nos gusta discutir. Pero en realidad tenemos que ponerlo en la práctica y eso no se hace simplemente tratando de venderle la economía circular a las personas. Lo hacemos es a través de técnicas y herramientas que podamos utilizar para liderar ese desarrollo. Se trata de cambiar la cosa la manera en la que hacemos las cosas. Tenemos que beneficiarnos todos, todos tenemos que beneficiar nuestro sustento y lo hacemos a través de pensamiento circular. Hemos hecho el cambio de mentalidad. Ya no tenemos que vender la economía circular como un concepto nuevo, simplemente tenemos que meternos en el hábito de hacerlo. Y en lo que a mí respecta, no tendremos beneficios a menos de que no tomemos acción concreta. En eso he dedicado los últimos años de mi trabajo. Hay que mezclar esa parte de hacer de manera más activa al proporcionar, financiar e inventar nuevas herramientas, permitir que todo eso suceda a nivel local, a nivel básico y dejar que la innovación fluya de las personas locales. Hay muchas personas a donde voy, a donde quiera que voy, me encuentro personas que se mueren por involucrarse, por ejemplo, personas en universidades en Colombia. Y cada vez que yo doy mi presentación, los jóvenes me hacen la misma pregunta, ¿yo qué puedo hacer? Esa es la cuestión. Se trata de empoderar a esas personas a todos los niveles para que hagan algo que sea beneficioso para ellos, para su comunidad, para su país. Y simplemente da la casualidad de que esas son soluciones de economía circular. A ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién? ¿Quién creen que sería la persona o la institución que necesita empoderar a esas personas, en este caso jóvenes? ¿Puedo intervenir yo? Gracias. Ya llegamos al punto, al meollo del asunto, yo creo. Miren esto, si nosotros asumimos que estamos en una transición, quizás por eso es que estamos hablando de lineal y circular al mismo tiempo, porque estamos en un periodo de transición. Hay que asumirlo. No estamos en la economía circular, tampoco estamos en la economía lineal, estamos en la mitad. Ese es nuestro trabajo, cruzar el río
para llegar al otro lado. Eso es todo. Sí, 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 sí. Y lo otro es que se trata de innovación, se trata de no saber qué es esto. Es que no hay estándar para la economía circular todavía. Y los estándares, pues, yo estoy trabajando con grupos tratando de formular estándares, que creo que lo vi también en Brasil. Hay otros esfuerzos similares. Y y estaban hablando de todo esto, estaban teniendo esa misma conversación, pero les voy a decir un problema de la economía circular. La mayor parte del tiempo se basó en una idea errónea de que nosotros mágicamente íbamos a implementar un proyecto que iba a ser circular porque potencialmente tenía un componente de reciclaje y no iba a lastimar al medio ambiente, pero eso solamente resuelve un problema. Sí fue un buen comienzo, pero esto no va a surgir de los productos. O sea, los productos son parte de la solución y del problema también. Pero el foco aquí tiene que ser un cambio en el sistema y para cambiar el sistema necesitaremos innovación. Pero ¿de dónde viene esa innovación? ¿Quién va a impulsar esa innovación? No hay respuesta directa. Y lo que necesitamos hacer es diseñar una hoja de ruta para cruzar ese río. Entonces, ¿cómo podemos diseñar una hoja de ruta si no sabemos a dónde queremos ir? Entonces, ya para pasar al punto principal, para poder incorporar personas sin saber con quién estamos en el nuevo patrón, porque cuando se diseña un nuevo producto, potencialmente se está diseñando un nuevo patrón de desmantelamiento o de procesamiento de un nuevo material o de un nuevo proceso de reciclaje. Cualquiera podría crear el siguiente estándar mundial de economía circular, cuando sea completamente circular. Y allí tendremos que crear una visión de, o incluso una misión. Miren, pensemos, por ejemplo, cuando en Estados Unidos dijeron que iban a ir a la Luna. Esa era la idea, esa era la meta central. Si uno le pregunta a cualquiera en los Estados Unidos, ¿qué estamos haciendo en este momento? En este momento no te darían una respuesta, pero en esa época te decían, en este momento estamos yendo a la luna, estamos preparándonos para ir a la luna. ¿Y qué implica eso? Que hay que encontrar diferentes textiles, materiales, sistemas neumáticos, sistemas de cohetes, todo tiene que cambiar y uno no sabe de dónde va a venir la siguiente innovación. Pero necesitamos incorporar a todo el mundo, es decir, es todos juntos como país, en este caso, en el caso de Estados Unidos, que vamos a a la luna. Piensen en esto, ¿qué es lo más importante para una isla cuando hablan de ecoturismo? El océano. Cierto, en el caso de Aruba, quizás la biodiversidad. Sin esos elementos, ¿en dónde queda el turismo? En ese punto específico. ¿Será que en vez de enviar un hombre a la luna, por qué no limpiamos todo el plástico del océano, como Rob lo mencionó? Esto podría ser algo que involucraría a todo el mundo, que incorporaría o reclutaría a todo el mundo a esta causa, que involucraría a los importadores, no sé, a los gobiernos. Todos estarían intentando que esa meta de quitarle el plástico a los océanos sucediera a través de innovación, a través de financiación. Los innovadores estarían pensando cómo resolver ese problema. ¿Sí ven a lo que voy? Ese sería el paso preliminar. Y para responder la pregunta de este panel, ¿cuáles son los beneficios que queremos? Miren que los beneficios mueven a las personas, entonces hay que pensar en eso. ¿Qué beneficios se pretenden? Hay un sueño. Todos los actores tienen que pensar cómo lograr ese sueño. Sí, totalmente, pero tiene que ser un sueño muy consistente. Y la economía circular puede llegar a ser una herramienta para diseñar ese sueño y también para encontrar alguna manera de ir hacia ese sueño. El sueño es muy importante, totalmente. Luis, por favor. Yo creo que esta pregunta de quién es bien importante. Para ponerlo en términos muy simples, los gobiernos necesitan tomar la responsabilidad inicial para establecer liderazgo e impulsar estas iniciativas. Le corresponde al gobierno iniciar este proceso, dar el primer paso a través de políticas públicas y a través de otras herramientas que tienen los gobiernos.
el marco que se proporciona muy a menudo para los países en vía de desarrollo es lo que se denomina em, leapfrogging o dar saltos agigantados. ¿Qué es lo que significa esto en la práctica? Eso pues toma mucho tiempo explicar, pero en resumidas cuentas, leapfrogging es una aceleración de la solución de los problemas que estamos viendo en los países, especialmente en vías de desarrollo, porque tenemos un modelo súper insostenible de crecimiento de economía. Y tenemos que evitar los mismos errores que ya cometieron los países desarrollados para poder pasar a las soluciones directamente que son mejores o más orientadas hacia el bienestar general y la sostenibilidad de las sociedades. Es decir, hay que saltarse los errores y llegar a lo que ya se sabe que es bueno. Hay muchas maneras en las que los gobiernos pueden hacer esto. Por ejemplo, tomar liderazgo, pero no por sí solos. Hay que incorporar otros actores, negocios, otras instituciones, universidades, así como también el público en general. Un ejemplo muy simple de cómo los gobiernos pueden mostrar liderazgo, además de simplemente formular políticas públicas, es a través del abastecimiento público. Esa es una muy buena señal de que el gobierno como tal, en cuestión, está utilizando cada instrumento que tiene a su disposición para apoyar una economía más circular. Otra manera es quizás reformular su propio presupuesto. Los presupuestos se reformulan cada año, ¿cierto? Simplemente establecer un presupuesto para una economía circular por sobre una economía lineal le quita financiación a las partes malas de la economía y las redirige a, a áreas más sostenibles y de mayor económico con mayor sostenibilidad. Junto con esto, los gobiernos necesitan trabajar con otros actores y preguntarse, ¿cómo es que consumimos? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos? Y aún más importante, un reconocimiento de donde haya una autonomía limitada entre actores. ¿Cómo puede el gobierno intervenir allí? La mayoría de las empresas intencionadamente no quieren ser malas. Sin embargo, los licenciamientos, los sistemas de abastecimiento, los estándares de producción que tenemos, los permisos que les damos a las empresas o incluso los mecanismos de reporte de ingresos, los obligan a permanecer en sistemas que no son buenos. Necesitamos comenzar a cambiar esto y no solamente los negocios van a lograrlo, los gobiernos tienen que ayudarlos y vemos que muchos negocios están reacios porque no quieren perder su ventaja competitiva en el sentido de que no quieren volverse circulares. No quieren... Miren que para el hecho de que estos negocios den el primer paso los ponen en una posición vulnerable, o al menos esa es la percepción, pero necesitamos cambiar eso. También necesitamos cambiar esto en la manera en la que lo viven las personas del público general. ¿En qué estamos invirtiendo? ¿Qué tipo de infraestructura estamos creando para el transporte? ¿Qué tipo de infraestructura estamos creando para los domicilios alimentarios? ¿Cuáles son nuestras inversiones en la agricultura, en vivienda? Que apoya las vidas cotidianas de las personas. Miren que los gobiernos necesitan tomar liderazgo aquí, necesitan establecer el tono y necesitan proporcionar dirección y también poner las finanzas en donde ellos dicen que necesitan. Yo quiero sacar a colación algo. El concepto que estás mencionando es realmente la manera de pasar al futuro. Miren, por ejemplo, Holanda. Durante los últimos 5 o 6 años hay un grupo más grande de actores y a veces el gobierno es el líder, pero a veces también son otras instituciones, otras empresas. Nosotros hemos atravesado un viaje de 5 o 6 años en Holanda que es muy similar a lo que nos dijiste. Yo estoy muy de acuerdo sobre lo que nos dijiste acerca de la innovación que muchas empresas pequeñas, que son la columna vertebral de la economía, necesitan implementar. Pero como estabas diciendo, Luis, tiene que haber cierto marco implementado que les permita ser los líderes de la innovación. Y para recoger algunos ejemplos, yo tengo experiencia en la industria de la construcción. Y lo que hemos visto durante los últimos años es que muchas personas y empresas han comenzado a hablar acerca de la circularidad y han comenzado a ofrecer soluciones circulares, pero en cierto punto se encuentra uno con ciertos límites. Es decir, ¿cómo medimos la circularidad? Porque una empresa dice, oh,
yo hice esto, me inventé este material, lo utilicé en mi equipo, en mi edificio, no sé, de tal manera que mi edificio es circular. Y no es del todo cierto. Una iniciativa que comenzó por parte del gobierno de Holanda en colaboración con la industria y otras instituciones se llama la plataforma CB23 en Holanda. Se trata de un grupo de expertos que trabajan en el establecimiento de nuevos estándares. Junto con la industria, comenzaron a definir cómo es que se mide la circularidad en la industria de la construcción para que al final se obtenga una manera unificada de medir esta circularidad. Y cuando hablamos de abastecimiento circular, por ejemplo, si el gobierno u otra institución hacen abastecimiento circular, dirán, por ejemplo, ustedes tienen que probar su nivel de circularidad. Hay mecanismos para asegurarse que todas las partes que celebren ese contrato circular tengan ese nivel requerido de circularidad. Entonces yo creo que ese tipo de medidas le permiten a la sociedad, a las comunidades locales, hacer cosas. Es decir, por ejemplo, inventar maneras creativas de cómo medir la circularidad. Y eso necesita tener un apoyo legal. Eso necesita venir más por parte del nivel gubernamental. Le corresponde al gobierno establecer las reglas básicas de juego, incluso en nuestra economía lineal. Andrea, tú tienes mucha experiencia acerca de lo que nos comentó Rob. Cuéntanos más. En realidad no, pero sí hay algo en lo que estamos de acuerdo y es que necesitamos hablar el mismo idioma. Necesitamos el apoyo gubernamental, es importante, pero también necesitamos conectarnos y trabajar juntos en colaboración con las universidades para poder ayudarle a las empresas. Yo les puedo hablar de la parte académica. Primero, yo fui parte de una organización política internacional en la que pude reconocer el interés de los países desarrollados para financiar proyectos, a veces circulares, en países en vía de desarrollo. Y luego cambié el sector académico porque necesitaba entender las herramientas que podían ser utilizadas para ayudar a las empresas a que no solamente empresas, sino también diferentes organizaciones y comunidades, para que se hicieran más circulares. Entonces sí, estoy de acuerdo. Tiene que haber una conexión con las organizaciones que hacen investigación y también estamos capacitando a los futuros profesionales. Así que tenemos que cambiarle su mentalidad, especialmente en lo que respecta al diseño. A mí me gusta utilizar el diseño como un vehículo para llegar a la economía circular. A mí me parece importante comenzar a diseñar productos y servicios que sean buenos desde el principio, pero necesitamos esa colaboración entre el gobierno y las universidades y las empresas u organizaciones. Todos estamos aquí de acuerdo, todos ustedes están de acuerdo con el hecho de que hay algo principal y es compromiso político. Hay que tener una comunicación, una comunicación muy específica, muy tangible y políticas, ¿cierto? Las personas y las empresas, ¿acaso necesitan dinero para hacer eso? Yo creo que la experiencia de Europa sugeriría que sí, se necesita dinero. Por ejemplo, el estudio que estamos llevando a cabo en Uruguay, México, Chile y Brasil que referenció Alex nos muestra que podemos mirar a las otras hojas de ruta de Europa, de Finlandia, de Francia y mirar las cosas que ellos hallaron al atravesar ese proceso introspectivo. Hemos investigado cuáles son los facilitadores que los van a hacer moverse en cierta dirección, cuáles son las barreras que los está deteniendo de moverse en esa dirección. E incluso si tienen una idea de ser más circular, quizás hay alguna ley, no sé, que los obliga a actuar de manera más lineal porque fue una ley promulgada en 1759, yo no sé. Entonces la experiencia es que hay que establecer una financiación para la economía circular, para poder hacer todos estos cambios. Los innovadores, los diseñadores, todos los diferentes actores
han estado aplicando para tomar algo de esta financiación y experimentar. Yo pienso que eso es muy importante. Hay que experimentar, pensar diferente, ensayar cosas. Estamos terminando en un programa en el que estamos trabajando en el punto de que hay que tener proyectos piloto, hay que ensayar cosas, porque nosotros no tenemos todas las respuestas. Ya lo dije desde el principio, hey, yo soy un experto, yo tengo todas las soluciones. Usted es el número 23, usted es el número 13 en expertos a nivel mundial en economía circular. No, así no funciona. Necesitamos ensayar cosas nuevas, necesitamos aprender cómo reaprovechar materiales y para ello tenemos que ensayar, tenemos que tener dinero de experimentación. Yo quisiera complementar eso con el elemento de regulación. Lo que a veces veo es que la regulación se hace muy complicada en términos de leyes de plásticos, alrededor de plásticos, por ejemplo. ¿Será que las cosas no podrían ser más simples? Por ejemplo, quizás que se saque una ley que necesiten los automóviles, por ejemplo, que funcionen a combustible fósil, tienen que reducir sus emisiones por X porcentaje. No sé. O sea, es decir, necesitamos estimular el mismo sistema, pero si lo hacemos, esos sistemas serán menos malos. ¿Debería haber reglas más simples de juego? Sí, totalmente de acuerdo, creo que debería haberlas. De hecho, les voy a comentar sobre mi experiencia en sostenibilidad y circularidad. Cuando yo estaba de hecho, cuando yo viajaba más a menudo, yo me quejaba de las mismas cosas. ¿Cómo podemos salirnos de la prisión de la legislación? Y lo que podríamos hacer es una exención de producciones limpias. Que yo lo hice en California, en donde la ley dice que, por ejemplo, usted no puede emitir más de cierta cantidad de elementos químicos volátiles a la atmósfera. Eso se puede medir y se puede reforzar. El estándar legal decía que no se podía poner más del 70% de químicos volátiles en un producto porque se estaría emitiendo mucho. Pero entonces yo formulé la pregunta, ¿qué pasa si yo le pongo 100% de equipos volátiles y emiten menos que su producto de 70%? Y me dijeron, ¿qué? ¿Cómo es que algo que es 100% más volátil emitir menos de lo del 70%? Y yo les expliqué, bueno, es que eso, una gota de 100% es menos que una gota de 70% de químicos volátiles mezclados con otras cosas. Entonces se dieron cuenta es decir, tenemos que tener exenciones productivas. Si ustedes necesitan poner el 70%, está bien, pongámoslo, pero sepan que eso es una caja en la que estamos atrapados. Realmente me están impidiendo actuar. Pero de eso se trata innovar. Eso es lo que yo hago en mi empresa. Proporciono ventajas competitivas. Yo creo nuevos productos y los compartimos. Tenemos que tener un producto que emita menos de lo que no queremos que emita, mientras que proporciona beneficio. Tenemos que lograr más de lo que nos permite la regulación. Hay maneras de hacerlo. Depende de nosotros ganarnos esa libertad que muchas veces nos restringen las leyes con la misma intención de las leyes que nos restringen en primer lugar. Quizás hay exenciones de productos, no sé, hay pensamientos creativos que podemos utilizar para sacarle partido a esas leyes que nos restringen. Se pueden emitir, por ejemplo, 100 gramos de CO2, entonces lo dejan a 99% y listo, ya se cumple con la ley y ahí dejan de innovar. Creo que a eso iba Luis, ¿no? Luis, eh, yo creo que me gusta mucho el ejemplo de los productos, porque muchas conversaciones acerca de hacer crecer la economía tienen que ver con cómo modificar productos para que sean más sostenibles. Y me atrevo a decir que parte de la innovación no se trata solamente de innovación en productos, se trata también de innovación social. Definitivamente hay algo muy interesante que está sucediendo aquí. Todos conocemos el problema con el Producto Interno Bruto, pero esencialmente el tema aquí es qué es lo que está utilizando el gobierno para calibrar su definición de éxito. Ojo que eso es muy engañoso en términos de la felicidad que le proporciona a las personas. Miren, en términos muy simples, y yo sé que lo estoy sobresimplificando, pero ¿qué es lo que está guiando la política pública, la política gubernamental? Sabemos que debería ser y es el bienestar de la sociedad. Hacia allá debería ir encaminado cada inversión,
Cada ley que se formula, cada producto que se diseña debería contribuir a ese objetivo general. Y lo que vemos en vez de eso es lo que se llama la edición de opciones. Por ejemplo, algunos de los productos que tenemos, algunos de los servicios que tenemos, sin importar lo natural que sean o qué tan eficientes se supone que sean, ocupan un espacio que podría haber sido utilizado para algo más. Por ejemplo, se necesita algún tipo de auditoría en términos de qué es lo que estamos validando como productos en la sociedad. Casi cada investigación desde el campo social muestra una y otra vez que a medida que experimentamos con enfoques individualistas, hemos experimentado, por ejemplo, con acumulación material, nada de eso nos proporciona las retribuciones que estamos buscando, la felicidad. Miremos a cuando vivíamos en comunidades, miremos a cuando compartíamos los unos con los otros y cómo colaborábamos para satisfacer nuestras necesidades en un pool común en vez de como individuos. Eso en sí representa una lección sobre economía circular y muchas veces no se le pone atención a estos temas, no porque no sean importantes, no porque a la gente no les guste, sino porque en este momento tenemos demasiados productos y los impulsamos en nombre de la circularidad. Estamos impulsando demasiados productos en el nombre de la circularidad, en vez de mirar la innovación social o repensar siquiera a dónde nos llevarían esos negocios y esos productos. No quiero que este suene como un argumento anticapitalismo o antinegocio, pero sí vale la pena mencionar que los impactos de la innovación no se dan solamente alrededor de productos, sino alrededor de la sociedad en general. Me gustaría decir algo aquí. Algunas cosas acerca de el asunto de lo que se espera, de lo que se espera obtener de vuelta. Nosotros, creo yo, necesitamos algo más grande que nos mueva a todos en la misma dirección, que nos inspire a todos. Si hablamos, por ejemplo, acerca de los beneficios de la economía circular, lo que tenemos que pensar es cómo vamos a compartir esos beneficios con todos, porque hoy en día los beneficios de la economía lineal no se comparten. Incluso no se comparten las cargas. Hay personas que se les responsabiliza con toda la carga y otras que se les ofrecen todos los beneficios. Lo primero es cómo vamos a compartir todo. Por ejemplo, en este momento en Brasil estamos trabajando con el gobierno de Brasil para tratar de diseñar una hoja de ruta para la implementación de la economía circular. Y el Ministerio de Ciencias y Tecnología está tomando el liderazgo. No el de medio ambiente, no el de la economía, sino el de la tecnología. Eso es muy interesante de por sí. Y el área del ministerio que está trabajando con nosotros directamente es el área de bioeconomía, que eso tiene todo el sentido del mundo, porque Brasil tiene la Amazonía, tiene los biomas, tiene la costa. Tenemos también una industria textil, tenemos en algunas industrias tenemos plástico, tienen, exacto, químicos. Y todo eso está interrelacionado con la agricultura, etcétera. Listo. Luego ya nos empezamos a hacer una idea de qué es lo que es beneficioso, qué es lo que tiene que cambiar dentro de ciertos entendimientos comunes. Qué es lo bueno para el territorio, qué es beneficioso para el territorio. Pero ahora vamos a discutirlo a otra escala. Vamos a hablarlo a nivel de comunidad. Porque al final estamos hablando de colaborar alrededor de la comunidad. Tenemos que tener una visión de qué es lo que es beneficioso para las comunidades pequeñas. Tenemos que mejorar los lineamientos comunitarios para llegar a nuestra meta común. Un problema respecto a la regulación es que tenemos que saber cuáles son las regulaciones que se están convirtiendo en barreras y cuáles son los entendimientos culturales de un dado problema. Por ejemplo, la reutilización del desecho orgánico. ¿Será que eso es cultural? ¿Es cultural lidiar con estos desechos orgánicos como si fuera un problema sanitario? Porque lo es, en vez de no sé, una preocupación alimentaria o de salubridad potencial, no sé.
un- una potencial preocupación de salubridad alimentaria. ¿Qué componentes de la política pública representan barreras para nosotros? En este momento tenemos planes para tomar todo esto en Brasil, todo este desecho orgánico y convertirlo en fertilizante. Entonces, la regulación tiene que poner especial atención a este problema, llamémoslo así. Tiene que proporcionar, si no una solución, una oportunidad de crecer localmente a nivel urbano, no sé. Se tienen emprendedores en el sitio donde yo vivo. Están comenzando a surgir startups que se ocupan de la logística del desecho orgánico. Imagínense, no tenemos una logística especializada para recolectarla, mucho menos para transformarla en fertilizante. Al final volvemos al sistema. Y también se tienen tecnologías sociales. Existe un grupo pequeño que está aprendiendo a compostar, a utilizar esa composta y hacerla crecer a nivel comunitario para alimentar eh, los niños de esa comunidad, no sé, más verduras, más vegetales y mejorar la nutrición de los niños. Le llaman la revolución del balde porque ellos utilizan baldes para compostar y todo eso a nivel de comunitario pequeño. Esta experiencia en Brasil migró a Sao Paulo y ahora Sao Paulo está comenzando a recolectar a través de las universidades, a recolectar el desecho orgánico también en los mercados orgánicos, lo cual es muy importante y son enormes allá en Sao Paulo. Están comenzando entonces a reformular la idea de utilizar el desecho como desecho orgánico. Y más del 50% de los residuos orgánicos en Brasil, y creo que lo mismo va para los países latinoamericanos, son orgánicos. Entonces estamos hablando de reciclar. Pero ojo que esta es una tecnología antigua de Europa, materiales diseñados en Europa, productos diseñados en Europa, pero ¿qué hay de nuestros potenciales aquí en Latinoamérica? ¿Y cómo es que la biodiversidad nos puede ayudar o a emitir menos carbono? Se trata solamente de tener un entendimiento tangible acerca de cuál podría ser una visión transformadora para poder captar los dineros, para poder modificar la regulación. Y antes de terminar, quería capturar algo que dijo Andrea, y es que los profesionales necesitamos entender estas cuestiones, porque nosotros nos podemos sentar aquí a decir, sí, las organizaciones tienen que cambiar esto, o no sé, las empresas, pero todo se trata de las personas, como nosotros, que sucede que somos profesionales. Nosotros enseñamos las clases en las universidades, tenemos que discutirlo entre profesores. Nosotros lo hicimos y nuestros profesores nos dijeron, de hecho, sí, no, yo estoy enseñando a mis estudiantes de tesis de manera lineal. Pero miren lo que pasa aquí, todo el sistema se basa en la economía lineal. Y recordemos que esos jóvenes van a ser los profesionales de hoy, no de mañana, de hoy. Van a ser los siguientes profesionales o técnicos trabajando en el gobierno, trabajando en las organizaciones con o sin ánimo de lucro. Y les dará muchos problemas entender que puedes hacer cosas diferentes. Tienen el deseo, sí, pero no tienen la metodología. Hay elementos. Tenemos que tener la visión, las personas, los profesionales, se tiene que tener la tecnología y los dineros que puedan reequilibrar la manera en la que estamos trabajando. Entonces, aquellas personas que usted, por ejemplo, está educando, a los que les está enseñando en la universidad, ellos lo que se hace es como que se les planta una semilla, la semilla de creer en algo, y ellos perseguirán esa idea. Bueno, Andrea debería participar en este momento, pero es que para la parte técnica, ellos son gente técnica, serán profesionales y necesitarán utilizar estas herramientas. Pero yo quería completar lo que Alex decía. Tenemos que regresar a la educación porque tenemos mucho por hablar ahí. Recuerden que nosotros fuimos a las favelas, ¿cierto? Y vimos incluso en las favelas, que allá ya había soluciones circulares, que incluso estaban en lo que uno pensaría que son las circunstancias más difíciles para la gente. Hace 10 años se recolectaba la biomasa, se ponían biodigestores, se creaba gas
para luego utilizar ese gas para cocinar y con eso se alimentaba a los niños en la escuela local. Ese es el trabajo a nivel comunitario que necesitamos, pero eso nunca se discute. Pero, o sea, cuando se recolectaba el gas, se lo llevaba a las escuelas y allá se utilizaba para cocinar porque era gas gratis, construido con el alcantarillado. Se trata de poner estos principios en práctica. A eso me refiero. Se trata de poner estos principios en práctica, a eso me refiero. Sí, yo estoy muy de acuerdo porque es que estamos en una región que es muy única. Ya hay prácticas implementadas por las comunidades que son circulares y quería contar un poquito acerca de mi experiencia corta, lo admito. Como profesora investigadora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la mejor manera en que a mí me gusta trabajar con los estudiantes, más que educarlos o capacitarlos, es más bien trabajar con ellos. O, en otras palabras, involucrar a los estudiantes en proyectos reales. 2017 comencé a liderar un proyecto que se llama Transurban Lab. Era un proyecto dentro del marco de Francia y Colombia. Hubo un año en el que Francia y Colombia estuvieron intercambiando experiencias y escogimos un vecindario en Bogotá o barrio en Bogotá para que se conectara con otro barrio o vecindario en Francia. Y comenzamos a trabajar con las comunidades para ver las necesidades reales que ellos tenían y cómo podían aprender la una de la otra. Y en este proceso hubo un grupo de estudiantes, no solamente del programa de diseño industrial, sino que el programa también involucraba a otros estudiantes de otras carreras trabajando con nosotros, con los investigadores. Eran parte de un equipo, así que tenían la oportunidad de aplicar las herramientas y todos los elementos que aprendieron a través de los programas para poder trabajar con comunidades de verdad. El resultado fue que el vecindario o barrio de Francia fue muy apoyado por parte del gobierno francés para implementar la agricultura urbana. Y la comunidad en Belén, en el barrio de Colombia, tenía ya todo el conocimiento para hacer la agricultura urbana, pero no tenían el apoyo del gobierno, de nuestro gobierno colombiano. Entonces, terminamos construyendo un jardín comunitario o una huerta comunitaria y se suponía que fuera autosostenible para la comunidad de Belén o que tuviera prácticas sostenibles de producción y consumo de alimentos. Hoy en día, 3 o 4 años después de que el proyecto comenzara, ahora estamos trabajando en crear una cocina comunitaria, todo el análisis de los flujos alimentarios, de los residuos orgánicos, qué es lo que se transforman en nutrientes para el suelo. En esa etapa estamos integrando el conocimiento y la tradición dentro de las prácticas culinarias y eso le ha dado mucho empoderamiento a las mujeres con las que trabajamos. Y comenzamos viendo beneficios colaterales, si se quiere, con un proyecto de estudio en el que se involucró a los estudiantes sobre los flujos alimentarios y eso terminó teniendo más impacto, más positivo. Espera un momentico. ¿Cuántos niños alimentaban? Luis. No, pues en este momento no tenemos las cantidades de cuánto están produciendo, pero la comida que se produce en el jardín comunitario se comparte entre las familias del vecindario o barrio. ¿Y sabes cuántas familias? Pues es que es diferente porque las familias que se quieren unir tienen su propio sistema de gestión para poder ser justos y para poder ser el valor de ser comunal. Muy bien. Luis. Bueno, muchísimas gracias. Me disculpo porque necesito irme después de esta intervención, porque es muy tarde aquí donde estoy. Entonces me disculpo. Dos cosas que quería mencionar. Número uno, la idea de la educación. Algo que se mencionó antes, que fue la experimentación. Yo creo que eso es absolutamente crítico y central para poder cambiar, para poder variar el curso en el que estamos yendo en este momento.
la mayoría de los sistemas operativos de nuestra sociedad, la mayor parte de lo que nosotros sabemos, las herramientas, las leyes, lo que guía nuestra realidad cotidiana, es decir, el manual sistémico de nuestra sociedad se basa en un modelo económico lineal. A veces es muy fácil subestimar el desafío asociado a esto. Incluso con la intención de los gobiernos, de los negocios y de la sociedad, es un desafío grandísimo decir que los cientos de años de desarrollo económico en los que hemos ido hasta ahora no pueden sostener nuestro futuro. Así que en un par de décadas necesitamos cambiar completamente. La educación es absolutamente crucial y la experimentación también lo es. Ensayar cosas nuevas y a veces fracasar, pero también otras veces obtener buenos resultados nos va a dar habilidades. Y otra cosa que yo creo, especialmente porque debido a lo que estamos hablando aquí acerca de los países en vía de desarrollo, es la noción de proteger lo que ya es circular. Ustedes ya nos dieron algunos ejemplos, por ejemplo, con la gestión de residuos y prácticas comunitarias. Eso necesitamos protegerlo antes de ser empujados por una dinámica de mercado más lineal y de que nos digan, no, tienen que regresar y volver a ser circulares. Es decir, esa noción de protección de esos aspectos es súper importante para el desarrollo de principios circulares. Y también vale la pena preguntarse cuáles son esos aprendizajes de los países ya industrializados que nosotros podemos tomar prestadas para reintroducirlas en nuestras propias economías en vías de desarrollo para poder reducir el impacto general de la producción y el consumo en el medio ambiente. Realmente este es un sistema de dos vías. Por un lado, estamos buscando reducir el impacto de los países altamente industrializados y también, por otro lado, se trata apoyar a aquellos países que todavía necesitan propender o generar medidas para asegurar el bienestar de millones y elevar todo eso a un nivel de consumo que pueda alimentar la vida cotidiana, que pueda beneficiarla. Y por supuesto que tenemos muchas lecciones que aprender del sur global. Necesitamos mecanismos, necesitamos arreglos institucionales que permitan que este tipo de conocimiento sea reintroducido y que sea parte de la economía circular. Lo voy a dejar hasta ahí. Les agradezco mucho por permitirme ser parte de esta conversación. Me disculpo de nuevo porque tengo que irme un poquito antes de que se acabe este debate. Pues Luis, fue un absoluto honor haberte tenido aquí. Por supuesto, también fue un placer. Y es muy tarde. Creo que ya son las 11 p.m. en Berlín en este momento, así que debes estar cansadísimo. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. Gracias, Luis. Hasta luego. Robbie, ¿vas a decir algo? ¿Estabas pensando en decir algo acerca de lo que iba a decir, de lo que estaba diciendo Luis? No sé, no sé, pero en este momento no se me viene a la mente nada. Bueno, listo, pero sí podemos hablar de la educación, digamos, para unir algunos de estos conceptos, porque para mí se trata más que del currículo. He dado presentaciones en muchas universidades en Colombia y cada vez insisto que si le voy a dar una presentación al profesorado o a los estudiantes, también debo hacerle una presentación a los administrativos. Mi presentación a los administrativos es similar a las otras dos, pero tiene un elemento adicional. El elemento adicional es que uno necesita proporcionar una experiencia de estar en la universidad que nos lleve a la materialización de todos estos ideales que hemos estado discutiendo para propender por una economía circular. Uno no solamente aprende la economía circular como se la enseña en la biología o en la mecánica o en la ingeniería, lo que sea. Eso se tiene que sentir visceralmente, se tiene que vivir a través de la experiencia universitaria. Y eso también complementa lo que Luis estaba diciendo acerca del abastecimiento. Listo, universidad, ¿cuánto dinero están gastando ustedes para manejar o para gestionar su establecimiento en cualquier divisa que sea? ¿Por qué no comenzar a utilizar ese poder adquisitivo para pasar a esas ideas, a esas mentalidades nuevas
¿Qué están comprando ustedes que sea circular? A medida que los estudiantes llegan al campus, por ejemplo, y van a la cafetería o se desplazan de punto A al punto B, a otro salón de cátedra, no sé, ¿en dónde está esa circularidad? ¿Dónde se experimenta esa circularidad? ¿Dónde se demuestra? Visceralmente, en el campus. No solamente, oh, voy a aprender sobre circularidad hoy, voy a ir a la clase básica de circularidad. Lo que estás diciendo es que las universidades tienen que enseñar la economía circular por medio de la práctica. Totalmente, totalmente. Si puedo añadir algo, eh, algo respecto a la experimentación, complementando lo que Luis estaba diciendo. Creo que estamos hablando de experimentación mucho, también acerca de la innovación. Si nos devolvemos al entorno local, digamos con un enfoque más desde la base, eso es lo que nos encontramos, es decir, ¿cuáles son las organizaciones? Me gusta mucho la idea que la humanidad construye cosas increíbles cuando nos organizamos. Y si vemos las empresas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos, siempre se trata de personas que se unen para lograr un fin. A veces no les sale bien, a veces no tienen éxito, pero es muy bueno unirse para ensayar cosas. Hablando de organizaciones y de organizaciones locales sobre todo, estas tienen que repensar su mentalidad. ¿Cómo es que en la vida cotidiana, en el día a día, experimentan? Porque de nuevo estamos hablando de la innovación, hay que arriesgar más y para arriesgar más hay que reequilibrar las ganancias y las cargas. Hay que otorgar más libertad, hay que dar más libertad para poder cometer errores de forma segura y normalizar el fracaso. Miren que la mayoría de las veces quien fracasa obtiene la carga y no es recompensado por la experimentación. Así que necesitamos que los gobiernos o cualquier organización, si usted tiene una empresa, hay que pensar en por qué no reequilibrar digamos, ¿por qué no compensar a las personas que están haciendo experimentos en pos de la resiliencia, la sostenibilidad y enfoques responsables respecto a las cosas? Hay que tratar de entender que la empresa tiene que pensar acerca de todos estos aspectos porque son estos aspectos los que le darán la fuerza a la empresa a futuro para sostenerse a sí misma a futuro. Hay que ser los estándares futuros de pensamiento o de acción, digamos, de hacer cosas y pensar cosas de nuevas maneras. No sé si estoy claro con mi punto, pero básicamente para innovar hay que reequilibrar el terreno de juego. A ver, yo quiero entender que lo que estás diciendo es que hay un propósito principal, ¿cierto? De esas instituciones. Esas instituciones tienen que tener ese propósito y ese sueño tiene que ser comunicado como un solo mensaje unificado, como un mensaje común. Algo muy importante es dejar que las personas conozcan ese mensaje. Hay que comunicar ese mensaje a las personas, que sepan a dónde ir y que dependa ya de ellos el acto de ir y que cometan errores, porque por supuesto van a aprender de esos errores y luego van a mejorar y luego finalmente van a obtener lo que pretenden. Claro que sí. De nuevo, si se quiere enviar un hombre a la luna, uno no sabe exactamente cuáles son las botas que necesita ese astronauta. En vez de eso, hay que decir, hey, queremos ir a la luna, ensayemos, vamos a hacer pruebas. Envíeme los materiales, yo hago los experimentos aquí, que los expertos nos guíen, que aprendamos todos de todo eso. Y te pago por hacer ese experimento porque es arriesgado. Sí, no se trata solamente de pagar con dinero, se puede pagar con flexibilización de las regulaciones, se puede compensar esas actividades, porque miren una cosa, en Brasil, solamente un comentario aquí adicional, en Brasil ha comenzado convocatorias para startups que se dedican a la economía circular. Es, en medio de muchas cosas, hay muchas startups que se dedican a iniciativas de economía circular y una vez que las empresas o una startup quiere crear un producto que sea destinado a ser compartido para que los usuarios puedan pagar por su uso, hay un problema y es pérdida
gravable. Esa pérdida gravable se da porque uno no vende nunca un producto. Si uno no vende ese producto, la ley lo percibe como si no se moviera el producto. Y si no se mueve el producto, entonces la percepción es de que algo está mal. Ese es un problema entre las agencias gubernamentales que proporcionan el dinero para las startups y los impuestos que se generan para la transición lineal de cada producto. Es un producto, una venta. Se sigue todavía el modelo tradicional. Hay cosas que definitivamente no vamos a descubrir por parte de los expertos en economía circular o gente técnica de la economía circular que llegan al gobierno y comienzan a diseñar y rediseñar porque el problema es sistémico y los sistemas cambian a partir de la experimentación y a partir de inspirarnos en la naturaleza. Me encantó la comparación que estableciste con la misión lunar en los 60. Esa misión puede ser positivamente orientada por la economía circular también, pero también nos falta el hecho de que tenemos que estar dispuestos a denunciar las cosas malas. Tenemos también la responsabilidad de denunciar esas cosas en ciertas partes de la sociedad, pero no me malinterpreten, o sea, es muy bueno involucrar a todo el mundo, pero también necesitamos señalar a las personas que, digamos, no están haciendo las cosas de manera debida. Tenemos que señalar las cosas que ya no podemos continuar haciendo. De nuevo, para compararlo con la pandemia, yo creo que eso, ¿cómo se le llama? En algunos países se le llama la cultura del shaming o del avergonzamiento público. En ciertos países hay personas que están siendo avergonzadas públicamente por cosas que no deberían hacer. Eso es otra cosa, pero en ese espacio está sucediendo y en ciertas industrias, si se me permite hacer una comparación con eso, pues necesitamos apegarnos a ciertas reglas para propender por nuestra salud. Y si, por ejemplo, denunciamos la industria de los combustibles fósiles porque son malas para nuestra salud, todo eso es malo para nuestra salud. A ver, a lo que voy es que en ciertas partes de la sociedad estamos dispuestos a denunciar todo tipo de cosas malas y de tomar decisiones fuertes al respecto. Y yo opino que si queremos un futuro con economía circular, tenemos que estar dispuestos a hacer eso. Tenemos que estar dispuestos a deshacernos de ciertas cosas. Espera, no sé si estoy de acuerdo con eso, la verdad. Yo no creo que la culpa o prohibir lo que está mal va a propender por la innovación. No sé. Yo creo que es muy bueno regular lo que está mal, pero lo que necesitamos en este momento... miren a Greta, por ejemplo. Greta dice, todo el mundo sabe lo que no deberían hacer. Ahora ya no hay más tiempo para hablar sobre lo que no se debe hacer. No, ya tenemos que empezar a hacer cosas, a hacer lo que se debe hacer. Pero lo que tenemos que hacer es dejar de hacer ciertas cosas también. Eso también en sí es un hacer. A mí me da miedo desperdiciar más tiempo diciéndole a la gente, hey, esto está mal, esto está mal, esto está mal, en vez de tratar de construir un ambiente de innovación y experimentación. Eso, no, yo creo que hay una manera de hacer eso, quizás de manera viable, de manera positiva. Uno puede comenzar diciendo, hey, yo prefiero cosas que son sosteniblemente circulares. Esa va a ser mi preferencia. Cuando yo reemplace esta chaqueta, por ejemplo, voy a preferir comprar una que sea más sostenible circularmente hablando, lo que sea que eso signifique. Pero entonces ahí es cuando comienzo a tomar decisiones en mi vida y eso no significa que yo no voy a comprar un par de medias o algo que no está a la altura de ese principio porque hay una razón por la cual necesito medias, por eso existen. No sé, tenían impresa una cara chistosa y me hicieron sonreír o fueron un regalo de alguien. Pero eso lo podemos hacer con el abastecimiento público al interior de las universidades. Decir cosas como, cuando establezcamos presupuestos para el año entrante, vamos a preferir cosas que sean sosteniblemente circulares. Y la reacción de las personas va a ser como, ¿de qué está hablando? Porque recordemos que el público general ni siquiera entiende ese término de economía circular o de sostenibilidad circular. Pero ahora que ya lo puse
en tu mente ya me estás preguntando por él. Lo puse en tu mente y ya van a querer indagar acerca de qué significa esa preferencia. Ahora, si yo tengo que escoger entre dos o tres proveedores, por lo que sea que yo esté comprando computadoras o no sé, para la universidad, lo que sea que necesite el gobierno, si alguien se acerca a mí con una nueva innovación y me puede contar una historia de por qué es más sostenible y más circular, con datos, con hechos, no solamente con eso del greenwashing, ahí, en ese caso, yo puedo decir, ah, bueno, está muy bien. Los precios son los mismos, pero este es mejor porque este tiene una calidad implícita adicional. Es sosteniblemente circular. Por lo tanto, comenzamos a desglosar productos con base en esa nueva definición de calidad. Y el producto no es tan bueno como el antiguo que tú dices que es malo. No es tan bueno como el nuevo porque no tiene esas calidades de circularidad sostenible. Ahora, tenemos que llegar, por supuesto, a un acuerdo de qué significa eso, porque ese término suena muy técnico. Ken, pero si me permites intervenir aquí, quiero hablar de tu ejemplo sobre los productos sostenibles, circulares versus los lineales. Si tienen el mismo precio, está muy bien, pero ¿qué pasa si el producto lineal es más barato? Pues la gente va a preferir lo más barato. Eso todavía sucede debido a este sistema en el que estamos, en el que el costo medioambiental no se calcula en el precio final de un objeto. Pues a eso yo diría que uno tiene que vivir a la altura de sus principios. Si uno declara un principio de que vas a preferir algo sostenible o circular, hay que insistir. Por supuesto, yo estoy de acuerdo. Muchas veces las opciones circulares son más caras y eso tiene que ser incorporado en los precios de aquí en adelante, pero hay que empezar a pedir esas cosas. Si nosotros no las pedimos, no nos la van a dar. Si el gobierno no comienza un programa de abastecimiento que comience a dar un cambio a ese nuevo sitio donde queremos estar, no va a suceder. Entonces, esta es una manera de iniciar esa conversación. Se puede tener, por ejemplo, una sesión de negociación dura. Eh, yo he conocido algunos muy negociadores muy duros de mi tiempo. Sí, se puede tener una discusión financiera, por supuesto, pero nunca hay que perder de vista el principio. Queremos más opciones circulares. Al principio estaré mandando señales muy débiles, ¿no? Con eso no quiero decir que ya hay que despedirnos de los productos de la economía lineal, porque nos quedaríamos sin nada. Es decir, podemos utilizar lo que está a nuestra disposición, pero igual tenemos que esforzarnos a comenzar la conversación, pedir de esos productos. Si puedo añadir un ejemplo en este momento, yo estaba hablando acerca de Brasil y de ese desecho orgánico que ya les comenté, ¿no? En este momento, el país está viendo una fiebre del oro, pero alrededor de la economía circular. Eso lo pueden ver, por ejemplo, por el nuevo acuerdo ecológico, el Green New Deal de Brasil, Eh, y Brasil, como muchos países, está tratando de pasar a una economía circular y estamos tratando de importar tecnología y soluciones que son muy buenas de muchas maneras. Pero entonces, ¿cuál es el rol de Brasil o de otros países en esa nueva economía? Si uno, por ejemplo, se pusiera en los zapatos del gobierno, hay que pensar a 500 años al futuro. Es decir, uno se tiene que posicionar desde ya como un país, como un sitio para dibujar esa nueva realidad. Y si se decide como sociedad que, digamos, nosotros como sociedad vamos a utilizar los recursos naturales lo más que se pueda, sin desperdiciar ningún desecho orgánico, nada de la biodiversidad, allí no podremos perder nada que sea valioso para nosotros. Y quizás seamos un país que pueda, no sé, publicar los nuevos estándares para bioenergía, para biotextiles, etcétera, bioplásticos, etcétera. En ese caso, estaríamos entregando ese mensaje y las personas dirán, no, ese es mi producto, eso no es desecho ni residuo, es mi producto. En Brasil, por ejemplo, el 90% de las latas de aluminio se recuperan, casi del 100% de hecho. Y entonces yo diría, bueno, hay muchas,
cuestiones industriales y sociales que son posibles a partir de esto, pero ahora imaginemos eso para cada material, no solo el aluminio, que las personas no pierdan ningún tipo de lata, por ejemplo, porque tiene valor de alguna manera para la cultura. Yo me acuerdo cuando yo era joven, las personas separaban sus latas en las fiestas. ¿Por qué? Porque se trataba de gente pobre y al ser gente pobre uno sabía que uno estaba ayudando a alguien con ese acto tan pequeñito que es revalorizar la lata. No es, pues por supuesto, necesitamos pensar en cómo recrear este tipo de ejemplos en estas cosas que nosotros valoramos, por ejemplo, los materiales, de manera que sea importante para la sociedad, no solo para los negocios, sino que cobren importancia cultural. Pues yo he estado aprendiendo a lo largo del tiempo acerca de la industria de reciclaje informal que existe en Latinoamérica, en Europa, en Holanda, durante años. Durante muchos años, de hecho, ya se separan los residuos a nivel de hogar, pero eso solamente aplica para ciertas corrientes de residuos y eso se regula desde cierto punto y funciona. Quizás alguien en este recinto tenga más experticia, pero y nos podría decir por qué esa práctica no ha sido introducida en más flujos todavía. Por ejemplo, eso no pasa mucho con el cartón, con el vidrio. Eh, para otros residuos, la práctica está relativamente organizada. Y es como tú dices, es por el valor, porque hay un valor visible. Por lo tanto, la gente se asegura que la separación suceda. Necesitamos aplicar ese mismo principio a otros flujos, para otros materiales, porque no se les está añadiendo valor. Yo creo que hay cosas que están sucediendo, que están ebulliendo, pero que todavía no están materializadas del todo, o que son incipientes, apenas están apareciendo. Tienen que ver con cosas como, por ejemplo, el Internet de las cosas, la interconectividad y la disponibilidad de los datos, porque todo eso nos permite hacer en este momento lo que antes no podíamos hacer. Les voy a dar un ejemplo. Es- Hay ejemplos de materiales que están siendo recolectados de ciertas maneras. Esos son los ejemplos obvios. Los que se recolectan a alto volumen, por ejemplo, el aluminio que tiene alto valor de reuso. Pero también hay muchas otras cosas que no estamos recolectando y reutilizando porque no sabemos muy bien cómo hacerlo. E incluso si, eh, no sé, por ejemplo, alguna empresa podría tener algún residuo de algo que estén haciendo, no saben qué hacer con ese residuo. Alguien al otro lado de la ciudad le encantaría poder tener acceso a ese residuo porque podrían darle un nuevo uso, pero no saben que existe. Entonces, con el Internet de las cosas hemos estado empezando a ver con la plataforma que estamos desarrollando nuevas herramientas que se dan oportunidades para que se visibilice ese otro residuo. ¿Cómo hago yo para saber que alguien en el otro lado de esta isla tenga otro recurso que en realidad se percibe como un residuo, que en realidad no lo es? Es un nutriente potencial para otro sistema. Ahora, con el Internet de las cosas, sí ya tenemos una manera para decir, hey, ¿sabes qué? Tengo 50 kilos de, no sé, lo que sea y alguien más está buscando precisamente 50 kilos de lo que sea que eso. Y uno puede jugar ahí como al Celestino. Necesitamos hacer facilitadores para poder salvar estas brechas y, y volvernos más complejos. Digamos, escalar en la complejidad la operación de recolección de ese residuo orgánico. Y en paralelo, por ejemplo, el vidrio. Miren que el vidrio es muy fácil. Uno puede contarlo, uno puede enterarse. Pero qué tan limpio, qué tan nutricioso es ese residuo orgánico, eso ya es otra cuestión. Ahora, la economía circular es sistémica. Hay que conectar el residuo orgánico de manera que los flujos de residuos de las áreas urbanas y los residuos rurales puedan utilizar potencialmente estos elementos como fertilizante. No sé, se puede hacer lo mismo a través de varias industrias, por ejemplo, con la industria agrícola, con otro tipo de industrias, incluso con la recolección residencial. Ahí hay que, por ejemplo, ayer estábamos hablando con Mauricio de México, quien nos dio un hermoso ejemplo. Las tequileras, las plantas de producción de tequila en México, están utilizando su residuo
como insumo para que las empresas químicas creen bioplástico, materiales bioplásticos, para ser utilizados por parte de la industria automotriz. ¿A quién se le ocurriría que, oh sí, fundemos una tequilera para poder crear bioplástico para que la utilice una empresa automotriz? Es una complejidad muy grande, casi inimaginable, pero estamos en la edad de la complejidad. Hay que tratar de hallar primero con dibujo. Y ojo, porque yo soy arquitecto por educación. Los arquitectos creen que todo es dibujable, que todo lo que dibujan va a funcionar. Y hay que tratar de hacerlo. Los arquitectos siempre lo hacemos porque es una profesión de 2000 años. Eh, em, pero definitivamente tenemos que perder o más bien soltar cosas que creíamos que sabíamos y permitir que otras fuerzas pues actúen. Hay que salvar las brechas, hay que destruir las barreras y castigar a aquellos que no están haciendo cosas buenas. Pero el enfoque sistémico es mucho más importante en mi opinión porque todo se hace más complejo. Ahora, algo que tú estás diciendo es que una vez que uno diseña o uno produce lo que sea dentro de la economía circular, ya se da un cierto tipo de, no sé, otros temas, otros problemas que uno no sabe dónde van a ir a parar. Es que una cuestión sobre el tequila es que es simplemente, es un ejercicio. Hay que preguntarle a un diseñador acerca de lo que sucede cuando uno trata de calcular todos los ángulos, las variables de un diseño. Ayer estábamos hablando de tratar de centrarnos más en el usuario. El usuario es todo el mundo, correcto. El usuario es cualquiera. Pero ¿qué significa eso? Que hay que repensar ese tipo de diseño. No se trata de tratar de calcular todo, cada variable. Se trata más bien de estimular el uso correcto de... Hay que estimular a la gente para que encuentren nuevas soluciones, para que rediseñen las cosas, para su propia disponibilidad, no sé. Y ellos encuentran diferentes soluciones para para cosas que ni siquiera pensaron antes, porque uno nunca sabe cuando uno diseña y cuando uno diseña para lo que sea, cuando uno diseña cualquier producto. Uno lo diseña, por ejemplo, para Rob, y Rob dice, bueno, está bien, y Rob me lo intenta vender a mí, y yo diré que no lo quiero comprar. O quizás sí lo quiera comprar porque veo algo diferente en ese objeto. Lo voy a comprar, está bien, pero lo voy a comprar porque con ese producto usted me resolvió otro problema. Yo creo que tú acabas de dar un ejemplo de lo que anda mal en el diseño. Solamente centrarse en la necesidad de Rob, por ejemplo, o solamente centrarse en tu necesidad. En vez de eso, necesitamos hacer un zoom hacia afuera, entender la complejidad, mejor aplicar el pensamiento sistemático y reconocer todos los actores involucrados en el proceso. Pues digamos, el residuo de una empresa no es residuo para otra empresa, así es como podemos comenzar un proceso de simbiosis entre otras empresas, luego comenzamos a diseñar un sistema, no solamente un producto o un servicio, sino que se diseña para flujos que sean circulares en vez de lineales. Ahora, para complementar lo que estás diciendo, yo creo que es clave lo que yo veo en la industria de la construcción y es tratar de mantener los flujos de materiales limpios. Porque si se mezclan, al menos deberían tener la información y los datos disponibles acerca de qué fue lo que hiciste. Porque, por ejemplo, el residuo de la industria tequilera es aprovechado por la industria automotriz y también podría ser aprovechado por muchas otras industrias. ¿De qué depende todo esto? Del tipo de material que se produzca, de la calidad del material que se produzca con ese residuo y de mirar más de cerca el flujo de ese material. Se trata de
tener una muy buena documentación de lo que se hace desde principio a fin, para que se pueda crear un ciclo. Sí, pero adicionalmente hay que planear y diseñar desde el principio. Desde el principio uno sabe que uno quiere un flujo circular, por lo tanto no se debe utilizar toxinas, elementos tóxicos, se quiere utilizar conexiones permanentes. Entonces uno ya comienza a diseñar principios para que cumplan con los flujos que son circulares. No es simplemente al final tratar de hacer algo con el residuo y tratar de intercambiar materiales, sino que desde el principio ese producto o servicio se piense en términos sistémicos acerca de esos flujos de materiales que pueden ser beneficiosos para diferentes actores en la cadena de valores. Estamos a punto de acabar. Quiero que ustedes me den una sola cosa que aprendimos hoy en 30 segundos. Las damas primero. 30 segundos para pensar también. No, yo creo que para mí es muy claro. Me encanta lo que Ken nos mencionó, especialmente acerca de la capacitación profesional. Yo creo que la mejor manera de educar profesionales es desde la casa. Tenemos que empezar a hacer circular nosotros. De esa manera nuestros estudiantes aprenden más fácil. A mí no se me había ocurrido eso, pero definitivamente es un principio muy interesante, es una sugerencia muy interesante y tiene todo el sentido del mundo. Sí, vamos a irnos así en el sentido de las manecillas del reloj. Lo que yo aprendí definitivamente es lo que Alex ha estado diciendo. Hay que tener una visión. Todo comienza con una visión, una meta común. Yo creo que eso es absolutamente clave. Me gustaría añadir a eso en mi comentario de conclusión que es clave también saber qué se está haciendo bien. No, espero no estarme robando eso de ti, pero por ejemplo, tenemos Aruba. Aruba quiere hacer algunos cambios para pasar a una circularidad. Bueno, ¿de qué estás hablando? ¿En qué volúmenes? Si tienes esa visión, sabrás cuál es el tamaño, cuáles materiales, qué procesos implementar, o si no, todo se queda del mismo tamaño. Y el tercer paso es que todo esto no sigue un flujo de la cima a la base. Es al revés, de la base a la cima. Se necesita mapear los actores, se necesita identificar estos flujos, identificar las industrias. Yo creo que es clave no olvidarnos de eso. Para mí, yo creo que lo que más se me quedó fue haber recibido un nuevo miembro de nuestro equipo, Luis, que nos dio una perspectiva diferente. Tenemos ya una nueva persona dentro del grupo. Yo creo que para mí fue muy alentador escuchar de temas de los que ya había hablado antes por parte de un miembro nuevo del grupo, de manera tan sucinta, además. En particular, me parece a mí que la idea que está embebida dentro de la sostenibilidad, la igualdad, que es una de las tres E, se me olvidó mencionarlas, eh, hay que incorporar el aspecto social cada vez más definitivamente y hay que priorizarlo más. Yo creo que sería muy bueno. Pues una cosa muy importante que yo sentí en esta discusión es que pues me asustaba un poquito el tema. ¿Cómo es que vamos a hablar de los beneficios de manera tangible? No sé, para mí, si tenemos éxito al proporcionar, no sé, quizás revelaciones entre comillas, yo añadiría una de estas revelaciones entre comillas, y es que hay que embarcarnos en una misión de mayor cuidado, de mayor importancia, de mayor atención a las personas, al planeta, a la economía, de manera en la que nos expresemos nosotros mismos como sociedad. Miren que así nos expresamos nosotros como sociedad. Nosotros intercambiamos cosas a la que le atribuimos valor. Intercambiamos cultura, historias, conocimientos, productos también. Entonces esto es importante para nosotros. Necesitamos efectuar este cambio. No va a suceder de manera espontánea. No parte simplemente de la voluntad de descubrir qué es lo que está mal.
Se trata también de planear. Se trata de crear las condiciones. Entonces, la planeación a la antigua, que era definir cada paso, yo no creo que eso nos sirva en un trabajo tan complejo como este. Sin embargo, la tecnología está creciendo. En este momento ya estamos haciéndole seguimiento a todo, estamos rastreándolo todo. Por lo tanto, necesitamos utilizar esta tecnología con, con un entendimiento sistémico del estímulo. ¿Cuáles son los estímulos que queremos establecer? ¿Qué estamos impulsando? ¿Cómo es que vamos a hacer que las personas ingresen a estos nuevos desafíos que les pongamos? Hay que olvidarnos un poquito acerca de temas de alto nivel como el cambio climático. Vayámonos más a lo local. Pues según mi perspectiva, nosotros discutimos muchas posibilidades de afrontar este desafío, quizás desde Aruba, desde diferentes sitios, no sé. Yo quiero terminar diciéndoles dos cosas. Primero que todo, me siento de verdad honrado de estar aquí con ustedes porque aprendí tantas cosas nuevas. Miren que yo escribí 2 páginas y media de notas de esta conversación. De verdad les agradezco a todos ustedes por eso. Y lo que se me quedó más fue una cosa que cada uno de ustedes dijo de maneras distintas. Hay que ser sostenible, sí, pero yo antes entendía la sostenibilidad como en pos del bienestar, en pos del dinero, lo cual toca la economía porque eso también propende por la sostenibilidad a largo plazo, pero también tenemos que cuidar el medio ambiente, enseñarles a las personas, porque esos estudiantes a los que tú les estás impartiendo clases serán las personas que algún día van a ocupar cargos gubernamentales, cambiarán todas las leyes que necesitaremos cambiar para poder obtener una sostenibilidad. Pues bien, muchas gracias a todos ustedes, también a ustedes, todas las personas que nos están mirando en este momento. Muchísimas gracias por escucharnos y por haber estado con nosotros estas 2 horas. Hasta luego.